Bueno, en este video se pretende ilustrar con la plataforma de Google Earth lo que es el primer viaje de Pablo. Así que comencemos. El primer viaje que se realiza es de Bernabé hasta Tarso para encontrarse con Saulo y llevárselo a Antioquía. Esto está en 11:25 del libro de Hechos. Todas las citas que van a encontrar son del libro de Hechos, por eso están resumidas solamente los números. Por ende, como les comentaba, de aquí viajan hasta Antioquía de Siria. Allí enseñaron por un año y nació por primera vez el término cristianos. Después de eso se comenta que allí ya habían maestros y profetas y el Espíritu Santo los aparta para la obra que les tiene encomendada. ¿A quién aparta? A Pablo y a Bernabé. Al ser apartados se los lleva hasta Seleucia Pieria. Allí llegaron a este puerto para dirigirse a la isla de Chipre. Como vemos, esta es zona portuaria, así que pues era el mejor lugar para viajar a lo que se conoce como Chipre. Arriban en Salaminas, esto está en 11:15, llegaron a este lugar y allí anunciaron el evangelio. Después de esto tienen que atravesar toda la isla y llegaron hasta Pafos, esto es en 13:6. Pablo, lleno del Espíritu Santo, reprendió un mago y esto hizo que el procónsul de aquel lugar se maravillara de la doctrina del Señor. Después de Chipre viajan a lo que conocemos como Perge, llegan a este lugar. Allí Juan, quien los acompañaba en este viaje, se separa de ellos para volverse a Jerusalén. Después de Perge, Pablo y Bernabé tienen que atravesar todas estas zonas montañosas que ven de sur a norte, trazada por una línea amarilla, hasta llegar hasta lo que conocemos como Antioquía de Pisidia. Aquí vemos que es bastante largo el trayecto. Allí en Antioquía de Pisidia se confirma, bueno, en 13:14 confirma el paso de Perge a Antioquía de Pisidia. En 13:45 todo lo que Pablo enseñaba a los judíos llenos de celos rebatían lo que él decía. Los habitantes de aquel lugar al fin y al cabo desecharon la palabra de Dios y Pablo y Bernabé, antes de irse de allí, sacudieron el polvo de sus pies y se marcharon hacia Iconio. Eso está en Hechos 13:51. Después, como les comentaba, viajan a Iconio, hoy se conoce como Conia. Le predicaron a judíos y a griegos y la mitad creía, pero la mitad no. Así que por causa de esto estuvieron allí mucho tiempo hasta que los arrejuntan y deciden apedrearlos de tal manera que tienen que huir a Listra y Derbe, dos ciudades que en aquel entonces estaban muy pegadas. Primero llegan a Listra, allí Pablo sana a un paralítico, pero cuando la gente ve este acto piensan que Bernabé y él son dioses y les querían ofrecer sacrificio, mas ellos enfurecidos les niegan esto y los invitan a que crean en Jehová. Mas al llegar unos judíos y ver a Pablo, lo apedrean hasta que pensaron que estaba muerto y lo tiraron fuera de la ciudad. Unos discípulos lo recogen y de ahí sale con Bernabé para Derbe. Este lugar fue un poco difícil de encontrar, ya que lo que queda son ruinas, y para localizarlo con el GPS hay que escribir Kerti Uyuk, ¿ok? Después de ser apedreado viene a Derbe, allí predica el evangelio y en este lugar hace muchos discípulos y decide retornar por los lugares que ya había pasado. Retornar hacia dónde? Hacia Antioquía de Siria. Así que, como les comento, se vuelve a Listra. Después de Listra se devuelve a lo que conocemos como Iconio. Como les comentaba, ahora se llama Conia. Después de Iconio viaja hasta Antioquía de Pisidia y de Pisidia se baja hasta la zona costera. Allí primero llega a Pisidia, de ahí luego a Panfilia. Después de esto bajan a Perge y predican y luego descienden hasta Atalía, es por acá este lugar, y emprenden su navegación en Antioquía de Siria. ¿Por qué Atalía? Porque como se dan cuenta, si realizó un zoom, esto es zona portuaria. Acá vemos pues diversos puertos, pues de todos modos en aquel entonces probablemente no estaban diseñados, pero pues al estar en la costa pues se considera como zona portuaria. Así que de ahí emprendan su viaje a Antioquía de Siria. Cuando llegan a Antioquía de Siria, reúnen a su iglesia, les cuentan todo lo que había pasado y se quedan allí mucho tiempo. Este tiempo fue de aproximadamente 3 años, es decir, del 47 al 50 después de Cristo. En el 50 después de Cristo, Pablo y Bernabé estaban teniendo una discusión con unos hombres que decían que sin la circuncisión no se podía ser salvo. Así que son enviados a Jerusalén para tratar dicha cuestión. Así que tienen que ir hasta el sur de Jerusalén. En donde, como les comentaba, hay que descender
llegan a Israel, a Jerusalén, se deja un acuerdo que no era necesario que fueran circuncidados y se eligen ciertos hombres que retornen con Bernabé y Pablo para Antioquía y dar estas noticias, ya que había sido un acuerdo que le pareció tanto a los apóstoles como al Espíritu Santo para que no les sean impuestas más cargas a los creyentes. Después de esto, pues como les comentaba, viajan de nuevo a Antioquía de Siria. Después de haber llegado, dieron las noticias y continuaron enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio a los que aún no conocían de Jesús. De esta manera damos por terminada la ruta del primer viaje de Pablo.